buenas tardes, un gran gusto saludarlos. Les habla Fernando Pasarelli. Yo lidero una iniciativa en la Asociación Mutual Israelita Argentina llamada Valor RCE más Competitividad, que acompañamos empresas en la integración de la sostenibilidad en sus cadenas de valor. Y hoy estaré con ustedes nuevamente para llevar adelante este trayecto que estamos recorriendo juntos en la tarde de hoy, en nuestra tercera sesión. Así que quiero presentar brevemente esta iniciativa, que es un curso sobre comercio sostenible, empleo verde y exportaciones en Latinoamérica. Y estamos recorriendo este camino con la presentación y con la organización conjunta del BIDINTAL, de AMIA, de la Asociación Mutual Israelita, y de Valor RCE más Competitividad. Y bueno, ya casi hemos tejido en estas tres sesiones una amistad, porque tenemos estos tres eventos ya semana a semana. En el primero de ellos, como para hacer un breve recordatorio, tratamos la gran temática del comercio y el empleo verde, las claves para una región más competitiva. El miércoles pasado estuvimos con habilidades 5.0 para exportar, digitales, verdes e inclusivas, y hoy nos referiremos a la gran temática de la exportación sostenible, nuevas fronteras en América Latina. Es importante siempre destacar que el BIDINTAL organiza estos programas en el marco de su red de jóvenes integrados. Y también, a modo de ayuda a memoria, que se entregarán credenciales digitales a los participantes que hayan participado en los tres encuentros, habiéndose registrado con el mismo mail, nombre y apellido, de modo tal que la parte administrativa pueda hacer la trazabilidad de participación. Así que estén atentos. Y bueno, a modo organizativo también es importante que ustedes sepan que cuentan con el chat para hacer preguntas o para dejar comentarios. Y bueno, en general, con la experiencia que hemos tenido de las sesiones anteriores, no siempre se pueden responder todas las preguntas y marcar todos los aportes en formato público o comentarlos, pero bueno, intentaremos rescatar aquellas preguntas que consideremos, bueno, que tal vez son o que representan la inquietud más general, ¿no? Así que bueno, una gran tarde pasaremos en el día de hoy, y para ello yo quiero hacer una primera presentación, y es presentar a Mauricio Mezquita Moreira, economista jefe y coordinador de investigación del sector de integración y comercio del BID. Así que sin más palabras y sin más preámbulos, le quiero dar la palabra entonces a Mauricio, diciéndole que es un gusto contar con su presencia y con lo que nos va a exponer a continuación. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Me gustaría, buenas tardes a todos. Me gustaría hacer unos pequeños comentarios, unas notas que he preparado sobre esse tema de comércio, de câmbio climático e comércio, ¿no? Essa interseção entre os dois temas. E lo voy a hacer desde o ponto de vista de um economista de comércio, ou seja, não sou para nada um especialista em câmbio climático, um ambientalista, pero obviamente é um tema hoje em dia que, ou seja, não há, ou seja, para a gente que trabalha com comércio não há como ignorar essa interseção, não? Então, mis comentários, eu preparei umas pequenas notas aí em um PowerPoint. Mis comentários vão na direção de como ver esse tema, como ver essa interrelação entre os dois, e, sobretudo, como eu penso que os governantes na região devem tratar do tema, não? De los dilemas que existem e como solucioná-los, não? Então, déjame aqui compartilhar minha breve apresentação, não? Em modo
Listo. Bueno, entonces esa idea, ¿no? O sea, comercio internacional y cambio climático, como, ¿qué eso significa para la región, ¿no? ¿Qué tipos de dilemas, trade-offs, recomendaciones de política que uno puede pensar, ¿no? Entonces, la primera firmina tiene que ver con ese tema central, ¿no? O sea, ¿cuál es la cuestión principal, ¿no? O sea, no hay duda que la crisis climática es grave, ¿no? O sea, no creo que qualquer científico, qualquer cientista sério dude de la gravidad de esa crisis, ¿no? Y al mismo tiempo uno sabe que la solución para la crisis, o sea, para reducir el calentamiento global, pasaría por una solución multilateral global, ¿no? O sea, y en términos más concretos, implicaría en que el mundo acordase un impuesto de carbono de por lo menos $100 por tonelada de gases de carbono, ¿no? O sea, que implicaría en más que duplicar, por ejemplo, el precio del petróleo, pero uno sabe que ese tipo de solución, o sea, todavía no es algo muy realista y que se ha encontrado, se ha buscado soluciones que, como se dice en economía, que son second best, ¿no? Se ha dado el tema de las restricciones políticas y economía política que hay, los gobernantes en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, salieron a buscar soluciones que, o sea, no son perfectas, pero de alguna manera pudieran ayudar con ese objetivo, ¿no? Y entre las soluciones que han buscado, que están buscando, se encuentran las soluciones que usan la política comercial como a política ambiental, o sea, usan los instrumentos clásicos de la política comercial, como aranceles, subsidios, restricciones a exportación, para, de alguma maneira, contribuir para mitigar e para ajudar a adaptação ao acalentamiento global, ¿no? ¿Cuál es el problema con eso, no? O sea, en primer lugar es, o sea, como ya dije antes, no hay duda que la causa es legítima, ¿no? No hay como cuestionar la seriedad de la crisis, ¿no? Y sobre todo para una región como la nuestra, ¿no? O sea, no hay duda que es una crisis existencial. Los modelos que existen ahí, los modelos más sofisticados que hacen escenarios de 100, 200 años, en general apuntan a la región, no solo la región, pero la región está entre las regiones que más sufren com o câmbio climático. Essa gráfica aí aponta os resultados em termos de redução em PIB, não? Ou seja, o resultado do aumento das temperaturas que passaria com os PIBs em os países do mundo, e claramente a região é uma das que tem uma perda, né, de welfare, de bem-estar, de PIB mais acentuadas em el mundo, não? Então, no hay duda que es existencial, en particular para la región, ¿no? Pero la pregunta que queda es, ¿será que la política comercial puede realmente salvar el mundo, ¿no? O sea, ¿será que es un instrumento realmente efectivo? Sobre todo porque tiene costos importantes, ¿no? O sea, hay... Sí, me imagino que ustedes conocen gente como Paul Krugman, por ejemplo, que es, o sea, un economista de comercio, por lo menos originalmente era de comercio muy conocido. Ele tem uma posição de que, o sea, lo que importa es salvar el planeta y a todo costo, ¿no? Y entre los costos ele inclui, por ejemplo, el sistema multilateral de comercio. O sea, si hay que dañar el sistema, no importa desde que uno logre contribuir para combater el cambio climático, ¿no? Mi duda es si ese es un trade-off, ¿no? Si ese es un dilema verdadero, ¿no? ¿Será que realmente, o sea, usar la política comercial, poner en peligro
sistema multilateral de comércio é algo que realmente vai contribuir de maneira significativa a, a, a crise, a mitigar a crise climática ou não, não? Então, essa me parece que é a pergunta mais importante, não? E, ou seja, e o que queremos é, o sea, o ideal seria que, o sea, pueda ao mesmo tempo contribuir e sem que isso genere muitos custos em termos de distorsionar o comércio, não? Porque, o sea, como sabemos, o comércio ha sido uma fonte de crescimento importante para o mundo em geral e para a região em particular, não? Então, não é que uno pode, em qualquer momento, o sea, cerrar as economias e não contar com esse tipo de impulso ao crescimento. Bueno, há boas razões para ser muito cautelosos com essa ideia de usar a política comercial, não? Ou seja, as dúvidas incluem, por exemplo, sua efetividade em termos de realmente reduzir as emissões de gases de invernadero. Le explico depois em mais detalhes. Há temas como a captura, né, da política comercial, ou seja, a captura do objetivo climático do uso da política comercial por interesses protecionistas. Ou seja, aparentemente dizem que, ou seja, aranceles mais altos, impostos de carbono, o que seja, seriam para salvar o mundo, mas na prática isso refleja interesses particulares ou interesses protecionistas não tão benevolentes, não? E por fim, algo que já mencionei, ou seja, o uso é bom ser cauteloso porque o uso pode distorsionar aún mais o comércio mundial, como vocês sabem, já ha passado por uma série de choques, ou seja, os choques populistas, né, aqui nos Estados Unidos, em Europa, em outras partes do mundo, depois choque da pandemia, enfim, todo o tema das resiliências das cadeias de valor, tudo isso implicou em medidas protecionistas, restrição de comércio, que já colocaram em questão a existência do sistema multilateral do comércio, e se agregamos a todos esses choques um choque ambiental, não? Ou seja, creio que não há dúvida que o custo para o comércio e a integração em geral seria muito alto, não? Bueno, que tipo de soluções que uno habla quando se diz, quando se menciona esse uso da política comercial como um instrumento ambiental, não? Les comento muito brevemente, não? O sea, em geral, são soluções que, como ha dicho antes, second best, não? O sea, dado que não há uma solução global, um imposto de carbono global, são soluções que procuram, de alguma maneira, contribuir a este objetivo, mas claramente são imperfeitas, imperfeitas em sentido que elas, de alguma maneira, contribuem para a redução das emissões, mas, ao mesmo tempo, criam uma série de outras distorções, não? Então, o que ha passado é que os países, em geral, cada um adota sua própria política, né, de câmbio climático, política ambiental, ou seja, há uma heterogeneidade muito grande no mundo em termos de como reduzir as emissões de carbono. Os Estados Unidos tem sua política, alguns estados já têm um imposto de carbono, a Europa tem esse esquema de comércio de carbono, não? Os Exchange Trade Systems. Ou seja, cada país adota um tipo, bueno, outras áreas do mundo também têm outras medidas para tentar reduzir as emissões, mas como cada país adota uma medida distinta, isso se reflete de alguma maneira em problemas de competição, não? Sobretudo nas indústrias que são mais intensivas em carbono, né? Por exemplo, falamos de acero, alumínio, petroquímicos em geral, não? Então,
para evitar que os países que impõem impostos de carbono acabem por serem menos competitivos em esta indústria, ou que essas indústrias se movam a los países que não têm impostos mais baixos, o fenômeno que uno chama de fuga de carbono ou de pollution havens, né? Ou seja, isso motiva uma série de outras medidas para tentar corrigir essas distorções, né? Então, por um lado, é cada por si, criando seus impostos de carbono com diferentes magnitudes e métodos. Isso genera distorções que pedem outras medidas para tentar corrigir essas distorções, não? Então, entre eles, temos uma série de iniciativas públicas, que estou seguro que vocês já conhecem, os aranceles de carbono da União Europeia, os CBAMs, não? Em acrónimo em inglês, que é, ou seja, rapidamente, é simplesmente um arancel basado em contenido de carbono que tem cada produto, a intensidade de carbono que tem cada produto. A outra iniciativa são os TLCs, né, os Tratados de Livre Comércio, que cada vez mais têm capítulos ambientales, o TMEC, né, o Tratado de Livre Comércio dos Estados Unidos, México e Canadá, né, o sucessor de NAFTA. Para falar de algo mais cerca de nós outros, o acordo Mercosul e União Europeia está aí, ou seja, com a negociação paralisada exatamente por el tema ambiental. Está aí todo o tema de los estándares públicos ambientales, sobretudo com relação ao tema de deforestação. A União Europeia, como vocês devem saber, tem essa iniciativa que já está aprovada, que está em período de transição, que requer a certificação de produtos que não estejam, de alguma maneira, ligados à deforestação desde 2020. E aí todas essas iniciativas de subsídio, né, ou se quer chamar de política industrial, à produção de bens ambientais, né? O Plano 2025 de China, o IRA de los Estados Unidos, né, a Lei de Redução da Inflação, o Plano Industrial do Pacto Verde da Europa, todos eles, em nome de combater o aquecimento global, estão subsidiando seus produtores locais, uma medida claramente nacionalista e protecionista, que aumenta o custo, né, global de combater o aquecimento global e, obviamente, afeta a capacidade de nós outros de participarmos nesse processo de transição a energias mais sustentáveis. E aí uma proliferação de impostos e restrições à exportação de minerais críticos, associado a essa ideia de que cada país deve ter sua indústria limpa, sua fábrica de baterias, etc. Bueno, entre as iniciativas privadas, há também uma proliferação de estándares voluntários de sustentabilidade, VSS em acrônimo em inglês, ou seja, já mais de 264 estándares, que, por um lado, ajuda a los exportadores a divulgar seus produtos como produtos sustentáveis, por outro lado, aumenta muito o custo de los exportadores de entrarem, sobretudo nos países desenvolvidos, e uno não sabe quem define os estándares, não? Ou seja, obviamente, os estándares também custam caro e generam renda, e general renda que se queda aí nos países desenvolvidos, não? Bueno, ¿cómo debería responder a América Latina a esses desafios, ¿no? Bueno, como eu já disse, o sea, não há dúvida que é de nosso próprio interesse, o interesse do planeta, de que se haga um esforço de reduzir a huella de carbono de nosso comércio, de nosso comércio internacional, e de maneira a ser um esforço que a política comercial seja consistente com os objetivos de mitigação e da adaptação do câmbio climático, não?
Pero, al mismo tiempo, hay que ser realista en esta contribución, ¿no? El comercio representa solo 21% de las emisiones de producción de la región. O sea, aunque la política comercial pueda contribuir y esa contribución sea significativa, estamos hablando de 21% del total de las emisiones, ¿no? El otro punto importante es, o sea, hacer esse esforço de contribuir à mitigação e à adaptação sem que genere danos muito importantes a los flujos de comércio, a las ganancias de comércio. Não? Ou seja, a mim me parece que há uma série de opções em que essas coisas são compatíveis. Não necessariamente há trade-off entre manter o comércio de maneira dinâmica e, ao mesmo tempo, reduzir sua huella de carbono. Não? Por fim, a mim parece que as ações dos governos deveriam estar alinhadas com par de princípios. Não? Primeiro, a mim me parece muito claro de que se deveria seguir o que chamamos em economia del target principle. Não? Ou seja, se há problema, a melhor solução é a solução que ataca a origem do problema. A origem do problema é o uso de combustíveis fósseis. Não? Então, por exemplo, os subsídios generosos que se vê na região, que chega a 1% do PIB, subsídios a combustíveis fósseis, seria algo muito mais efetivo em reduzir as emissões que usar aranceles ou outras medidas de restrição ao comércio. Segundo, as medidas deveriam ser, em la medida del possível, multilaterales ou regionais, né? Exatamente para evitar mais tensões ao sistema multilateral do comércio, não? Porque cada medida que uno toma unilateralmente pode generar retaliações e por aí vai, não? E por último, o sea, só para reforçar, não? O sea, é muito importante pensar em medidas que conciliem os dois objetivos. Né? E uma das medidas que identificamos em nossos estudos é que, por exemplo, a estrutura de proteção em nossa região, em Argentina, em Brasil, sobretudo em Mercosul, é uma estrutura de proteção que protege mais os bens que são mais limpos, ou seja, que têm a intensidade mais baixa de carbono, e menos os bens mais sucios, não? Como já havia mencionado, acero, cimento, petroquímicos, etc. Não? Isso significa que é um incentivo implícito ao comércio de bens sucios e, na prática, significa um subsídio a esse tipo de comércio. Então, eliminando esse sesgo, ou seja, equilibrando, homogeneizando a proteção entre bens limpos e bens sucios, às vezes algo que não criaria nenhum dano ao comércio, ao mesmo tempo poderia contribuir a reduzir a huella de carbono do comércio. Muy interesante. Y por ahí me quedo. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias a ti. La verdad que muy interesante todo lo que has planteado. No cabe la menor duda de que estamos frente a un enorme desafío, un enorme desafío. Y bueno, seguramente esto se va a ver reflejado también en las palabras de Sofía, que a continuación nos va a exponer. Así que siempre les agradecemos a los expositores por, bueno, el tiempo que tienen para llevar adelante sus presentaciones, porque como son presentaciones que tienen secuencia, esto siempre es bueno. Y bueno, Sofía Rojo Brizuela, que nos acompaña también en la tarde de hoy, es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y tiene estudios de posgrado en Ditela y en Flaxo, Argentina, y es especialista en empleo, desarrollo productivo y sustentabilidad. Así que, Sofía, un gran gusto también tenerte aquí y bueno, adelante nomás con la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por el tiempo que van a dedicar a escuchar lo que tengo para presentar. Bueno, el tema que yo voy a desarrollar hoy son las exportaciones sustentables, nuevas fronteras económicas en América Latina y el Caribe. Y lo que voy a hacer es básicamente vincular los cambios o los cambios que produciría sobre el comercio esta transición hacia una economía más verde
en primer lugar, y después plantear o al mismo tiempo ir planteando cuáles son los links que estos cambios tienen sobre el empleo, ¿no? Con el empleo, cuáles serían los efectos que tendrían sobre el empleo, oportunidades de creación de nuevos puestos y posiblemente necesidades de formación profesional. Para esto, bueno, tengo estructurada una presentación donde, bueno, voy a empezar comentando cuáles son las principales tendencias del comercio en la región. Vamos a comentar cuáles son los efectos que la transición hacia una economía verde tendrían sobre el comercio en la región. Después, la idea es presentar cuáles son los sectores con mayor potencialidad, que los voy a comentar medio en general y voy a hacer como un análisis un poco más detallado sobre 3 casos. Uno tiene que ver con el comercio internacional y la economía circular, que genera muchas oportunidades, sobre todo para las pequeñas empresas en la región. Otro caso es el del sector forestal, que también es un caso que, bueno, se presenta en muchos países del continente y que se vincula también con las cadenas de producción de alimentos, como comentó Mauricio, en relación con estas nuevas regulaciones de la Unión Europea que limitan la deforestación y el deterioro de los bosques, ¿no? Tanto para la producción no solamente de madera, papel y de la cadena forestal, sino también para las cadenas de alimentos. Y otro caso tiene que ver con una cadena de producción nueva, con un sector nuevo que surge a partir de este tránsito hacia una economía más verde, que es el caso del hidrógeno verde. Y finalmente, a manera así como de conclusión, lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer es identificar o hacer un listado, un pequeño listado de algunas acciones que podríamos desarrollar para potenciar estos procesos de transición hacia un comercio más verde. Estas cuestiones van a ir surgiendo de la descripción de los casos y al final la idea es como pasar en limpio las principales líneas de acción. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las tendencias del comercio para América Latina y el Caribe? Tenemos una tendencia decreciente del comercio eh, como resultado de un par de eventos eh, importantes que tienen que ver con la desaceleración de la economía mundial debido, por un lado, eh, la ralentización de la economía mundial como reflejo, por un lado, de la guerra en Ucrania y también del agotamiento del efecto expansivo de la economía china y la reversión de la fase alcista de los precios de los productos básicos. Esta ralentización se observa en todas las subregiones. Tenemos América Latina, tenemos el Caribe separado, Centroamérica, México, Sudamérica y el comercio mundial. Es decir, la ralentización se ve en el comercio mundial en general y en todas las subregiones del continente, ¿no? Tales un poco con excepción del Caribe. Bueno, el deterioro más profundo se ve en las economías de Sudamérica como respuesta al impacto de la mayor caída en los precios de los productos básicos. En Mesoamérica, hay un debilitamiento en el desempeño exportador en varias economías y en particular en México. Aunque bueno, México continuó expandiéndose en el primer trimestre del año. Bueno, eso en cuanto a tendencias. Después me gustaría mostrar un poco cómo es la estructura del comercio en nuestra región, que es un comercio muy primarizado. Acá hay un gráfico, me parece que casi todos vamos a tener que acercar la nariz a la pantalla porque está muy chiquito. Son los primeros 10 productos que exporta la región, que si prestamos atención tienen que ver con recursos mineros, por eso decimos está muy primarizado, la producción de cobre, bueno, el petróleo y derivados, agrícola, la producción de soja, oleaginosas y sus derivados también. Y también hay una participación de productos industriales vinculados principalmente a la producción de equipos de transporte y a otro tipo de equipos. Entonces, de ahí tenemos ya 2 características, ¿no? Un comercio que está ralentizado y está ralentizado
que está sumamente primarizado. Y una tercera característica que yo quería destacar es cuál es la participación de las pymes en nuestro comercio, ¿no? Y acá hay un dato que produjo CEPAL general, está buscando un gráfico más específico, no lo puede encontrar, pero lo que marcan en CEPAL, y bueno, coincide con otras estadísticas, es que cerca del 10% de las pymes latinoamericanas exportan parte de su producción. Mientras que, por ejemplo, en Europa el 40% de las pymes son pymes exportadoras. Y ese 10% es un 10% de las pymes formales. Y además consideramos que hay un sector informal bastante vasto. Incluso la participación de las pequeñas unidades en el comercio exterior de nuestra región sería muchísimo más bajo. Y eso pasa porque, bueno, la estructura productiva de nuestra región es sumamente heterogénea, y es decir, las diferencias en las capacidades, en la productividad y posiblemente y también en consecuencia el acceso al comercio exterior es más grande, la diferencia es más grande entre las pymes y las empresas medianas y grandes de nuestra región que lo que pasa en otras economías más desarrolladas que tienen una estructura productiva más homogénea. Entonces, a partir de estas tendencias o de este estado de situación, como que surgen tres grandes desafíos que esta transición hacia una economía más verde nos podría brindar oportunidades para resolver. Por un lado, bueno, la ralentización del comercio. Por otro lado, la transición hacia una economía más verde posiblemente nos va a dar oportunidades para diversificar nuestras estructuras productivas y también para agregar más valor. Y también brindaría posibilidades en algunos tipos de producciones para tener una mayor incorporación de pymes y lograr un comercio más inclusivo. Acá en esta slide, que también está muy chiquitita, bueno, planteamos la necesidad de una transición verde, ¿no? En nuestra estructura productiva y también en el comercio, a pesar de que la región aporta poco a las emisiones de carbono. Acá el segundo grafiquito nos dice que creo que es alrededor del 8%, no lo alcanzo a ver, América Latina, el 8% de las emisiones de carbono provienen de nuestra región, solo el 8%. Eh, y que como comentó Mauricio, el comercio en sí explica una porción pequeña de las emisiones de carbono. Nuestra región es una de las más castigadas por el cambio climático, es una de las regiones más vulnerables, no solamente por el aumento de la temperatura, que complica las posibilidades de producir de algunas regiones y además deteriora muchísimo las condiciones de trabajo de esas personas. También el aumento de los eventos climáticos extremos, como bueno, las tormentas, las inundaciones y las sequías, sino también en algunas zonas el aumento del nivel del mar también dificulta o pone en riesgo o aumenta la vulnerabilidad de algunas poblaciones cercanas a la costa, ¿no? De naciones isleñas en particular. Es decir, nosotros tenemos el compromiso de participar o de formar parte de esta transición hacia una economía más verde, aun cuando no seamos la región que más está aportando al problema. Ahora, ¿cuáles son los efectos que veríamos de una transición sobre el comercio de la región, ¿no? Hay una mayor preocupación sobre la sostenibilidad ambiental de la producción y del comercio en particular. Y esta preocupación está en las preferencias de los consumidores que demandan cada vez más productos que sean sostenibles, alimentos orgánicos, alimentos eh, que se hayan producido con bajos impactos ambientales y con bajos impactos sociales negativos. Eso por un lado, las preferencias de los consumidores, que ya nos van a restringir algunos mercados. Y por otro lado, las regulaciones del comercio exterior que se van a volver cada vez más restrictivas hacia producciones que no contemplan una serie de pautas que tienen que ver con lo ambiental y con los impactos sociales también. Estas mayores restricciones y controles se van a reflejar en mayores regulaciones y mayores limitaciones al comercio, y estas regulaciones vienen, por supuesto, de los lugares de los mercados de destino. Vemos dos tipos de desafíos. Por un lado,
que surgen de todo esto, por un lado, vamos a necesitar cambiar nuestras formas de producción y posiblemente también nuestras formas de transporte. Esto va a implicar costos, la necesidad de adaptarse. En algunos casos se habla de competitividad ambiental, incluso ya hay algunos estudios que calculan el costo de la huella de carbono del comercio, ¿no? No solo el comercio exterior, sino incluso de los transportes, de las cadenas productivas al interior de los continentes. Por ejemplo, en el caso de la soja, tenemos que una buena parte del transporte se hace a través de camiones, es decir, tiene una huella de carbono bastante importante y después, bueno, la huella de carbono del transporte hacia los lugares de consumo. Pero estos desafíos también implican grandes oportunidades. Por un lado, estas restricciones o estos nuevos requerimientos al comercio, que algunos son regulaciones y otros son requerimientos así voluntarios, se puede decir, por parte de los consumidores, son un factor muy importante que tracciona la mejora de la sostenibilidad ambiental y social en nuestras economías. Esto lo podemos ver en distintos sectores, en el sector agrícola, en el sector manufacturero también. Y también esto va a abrir nuevas oportunidades para abrir mercados nichos eh, que permitirían lograr configuraciones de comercio más inclusivo para pymes, cooperativas, pequeños productores, es decir, el comercio o las demandas de productos orgánicos, las demandas de productos que están vinculados a la economía circular, eh, se van ampliando como resultado de estos cambios en las preferencias de los consumidores. Es decir, podemos notar que esta transición tendría efectos sobre las producciones tradicionales del continente, es decir, lo que estamos, nuestra minería, las exportaciones agrícolas, ganaderas, las producciones industriales que también estamos exportando, es decir, tiene impactos sobre las producciones tradicionales, eso por un lado. Por otro lado, surgen nuevas oportunidades de negocio porque aparecen nuevas cadenas de valor, nuevos productos para exportar, por ejemplo, el litio y el hidrógeno verde, y también surgen, como acaba de mencionar, nuevos mercados para productos tradicionales, es decir, bienes y servicios ambientales, las energías renovables, producciones de nichos como los orgánicos y tejidos artesanales y otros derivados de la bioeconomía, como venía comentando. Para las producciones tradicionales, esto implica esfuerzos para alcanzar los estándares requeridos. Pero también tiene otros efectos que pueden ser incluso más complicados, ¿no? Por ejemplo, que se limita el cambio en el uso del suelo, ¿no? Estas restricciones que limitan la deforestación así directamente, sin demasiada consideración, pueden ser en algunas regiones un limitante importante para los cambios en el uso del suelo. Y la transición energética también es otro aspecto, en la medida en que se tiendan a demandar bienes que sean producidos con energías que no produzcan, que no tengan producciones de gases de efecto invernadero. Bueno, ahora lo que voy a pasar es a comentar cuáles son los sectores que tendrían una mayor potencialidad en el comercio en este nuevo contexto. Uy, acá se me cambió el orden. Por un lado, y en general, y después voy a hablar específicamente de de tres casos. Por un lado, la agricultura sostenible, ¿no? De nuevo, como una obligación, como una necesidad para mantener nuestros mercados, nuestra agricultura tiene que volverse más sostenible. Actualmente, una herramienta importante que tenemos para demostrar que nuestra agricultura, la pesca, incluso la silvicultura son sostenibles, son las certificaciones ambientales. Por ejemplo, el Global Gap, que es una certificación de buenas prácticas ambientales, el FSSC, que es una certificación de que la silvicultura o que la madera que se está utilizando es una madera que ha sido producida con prácticas sustentables. En la pesca hay otra certificación eh, también de que ese pescado que se está comerciando
ha sido extraído con prácticas sustentables y que son respetuosas de los ecosistemas que se utilizan para la pesca. Acá un detalle que es realmente importante destacar es que lo orgánico no es lo único, lo sostenible no es estrictamente lo orgánico, porque el continente tiene también un compromiso fuerte con la sostenibilidad, con la seguridad alimentaria del planeta. Entonces, las prácticas que son orgánicas y que son muy restrictivas eh, pueden llegar a tener como objetivos contrapuestos con la seguridad alimentaria. Entonces, estamos hablando de prácticas de agricultura sostenible que utilizan agroquímicos, que utilizan tecnología también para mejorar la sostenibilidad y limitar los impactos negativos que esta actividad productiva podrían tener sobre la calidad del agua, la tierra, el aire y la biodiversidad, ¿no? Eh, para eso tenemos un gran socio que es la tecnología y la agricultura de precisión, estos mapas satelitales que permiten evaluar cómo van cambiando los bosques. Eh, es decir, hay un importante aliado por ese lado. Con el tema de la minería también crecientemente se exige una mayor sostenibilidad sobre la actividad y surgen grandes oportunidades con la transición hacia una economía más verde en términos de la demanda de nuevos minerales que son necesarios para la transición. Básicamente el cobre y el litio, que son producciones que se desarrollan en nuestra región. Bueno, en el caso del litio tenemos el triángulo, el principal exportador de litio es Australia, pero el segundo exportador de litio es Chile, y el triángulo de litio de Argentina, Chile y Bolivia, bueno, es un yacimiento muy importante que va a ser central para el desarrollo de baterías y el desarrollo de los autos eléctricos posiblemente. En el caso de las manufacturas, tenemos potencialidades para expandir el comercio en la región intrarregional, particularmente a partir de los bienes de uso ambiental. Es decir, las manufacturas tradicionales van a tener que ser cada vez más sustentables y por eso se requieren certificaciones como la ISO 14000 y algunas otras certificaciones que garantizan la sostenibilidad ambiental, eh, sí, bueno, una deficiencia energética y otras. Eso por un lado, pero por otro lado hay otro grupo de manufacturas, hay una serie de oportunidades en la industria manufacturera que pueden contribuir también a la transición esta hacia una economía más verde, y son los bienes de uso ambiental. Es decir, los tanques, hay cables, hay paneles eléctricos. Bueno, ahí tenemos un dibujo de una turbina eólica para producir energía eólica. Y muchos de esos productos, en el caso de las turbinas estas eólicas, son de gran volumen. Entonces, a veces el transporte desde lugares más alejados nos brinda un margen para tener competitividad a nivel local. Por supuesto, no a nivel de un solo país, sino a nivel a nivel regional, ¿no? La producción de esas enormes aspas de los molinos, en la medida en que aumenten los servicios ambientales, que mejore la gestión de los residuos, que mejore el saneamiento del agua, que aumente la producción de energía renovable, también vamos a tener una demanda de estos bienes y estos insumos industriales que se podrían producir a nivel local, a nivel regional. Bueno, la producción de las energías renovables, ahí también tenemos un gran potencial de comercio interregional, la conexión, la integración de América Central para las energías renovables es un caso importante, que yo no sé si traje aquel grafiquito, sí, no, bueno. Hay un reporte del IRENA que pone énfasis en eso, y que bueno, que ese sería un factor importante para atraccionar y mejorar el desarrollo de de las energías renovables en la región de Centroamérica. Bueno, y el turismo sostenible, por supuesto, y acá me parece que es muy importante destacar que el turismo sostenible no es solamente el turismo
el turismo, el ecoturismo, turismo de naturaleza, sino que mejorar la sostenibilidad en todas las diferentes tipos de turismo es importante. Es decir, no sé, los hoteles tienen que tener una gestión adecuada del agua, de las aguas residuales, de los residuos, lo mismo en el sector de la gastronomía, el transporte que se utiliza para el turismo también tiene un recorrido importante para mejorar su sostenibilidad. Y esto no solamente, es decir, la principal motivación para tener un turismo sostenible viene desde el lado de la demanda, ¿no? Desde el lado de la demanda de los visitantes que cada vez van a requerir, sobre todo los visitantes de los países centrales, ¿no? Que requieren un turismo más sostenible, ¿viste? Con sellos y con certificaciones que demuestren que eso se está produciendo de esa manera. Bueno, eso en general, pero es como que es un montón, es un mundo, es todo. Tenemos que mejorar la sostenibilidad de todo. Para mostrar con mayor detalle qué tipo de cosas o qué tipo de actividades se podrían desarrollar y cuáles serían esos impactos sobre el empleo, me voy a detener, como comentaba, en tres casos, ¿no? Esto del comercio, de la economía circular y su vinculación con el comercio, por un lado, y después las cadenas, el ejemplo de la cadena forestal y el hidrógeno verde. No todos estamos familiarizados con el concepto de la economía circular, entonces voy a comenzar explicando básicamente qué es. La economía lineal es la economía que nosotros conocemos habitualmente, ¿no? La cadena de producción lineal, que parte de producir, de extraer cosas, es lo que aparece en el grafiquito de arriba, donde están no sé si se ven, creo que no se ve mi cursor. El que está en la parte de arriba del grafiquito, que surge o consiste en extraer bienes, recursos de la naturaleza, fabricar cosas, generar servicios con esos bienes, consumir y después generar residuos que alguien se ocupa, que está como fuera del paradigma de esa producción lineal. Las municipalidades o el Estado se ocupa de buscar esos residuos y hacer una disposición final adecuada o no de esos residuos. Bueno, en el continente tenemos un importante problema con los residuos, basurales a cielo abierto, bueno, por todas partes, y realmente es un problema importante a resolver. La economía circular es un nuevo paradigma de producción y de consumo, y yo diría que la economía circular está en el corazón de esta transición hacia una economía más verde en general, y también ahora vamos a ver que tiene un vínculo muy importante sobre el comercio, ofreciendo oportunidades. Y la economía circular consiste en, bueno, tomamos los recursos naturales para poder producir, pero ya desde el inicio, con una concepción del diseño de los productos que sea ahorradora de recursos, que genere, reduzca los residuos y que permita la reutilización de las partes. Entonces tenemos un diseño que permite, por ejemplo, la obsolescencia programada está fuera del paradigma de la economía circular, y lo que permite es, por ejemplo, poder desensamblar, o si usamos plásticos, que los plásticos estos puedan llegar a ser reutilizables o reciclables. Hay una etapa de producción que es responsable, o que también contenga conceptos de reelaboración, que utilice materia prima secundaria. Después lo vamos a ver un poquito más claro más adelante en otros gráficos. Bueno, la distribución, un consumo responsable con reutilización, con reparación. La reparación de bienes es una parte importante de la economía circular, una recogida y un reciclaje de lo que se puede reciclar, y una disposición final de los residuos que sea respetuosa del ambiente, ¿no? Acá lo que digo lo que puse en estos párrafos que están en el costadito, es que el potencial de la circularidad del comercio en la región está especialmente en la valorización de los productos y materiales de origen orgánico. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco mejor qué significa todo eso. Acá se van a tener que acercar un poquito a mirar, porque es de vuelta una cadena lineal de producción que tiene en la parte de arriba como cuáles son
las flechas que contribuyen a la circularidad, y abajo tenemos cuáles son los espacios en los que los flujos del comercio pueden contribuir a la circularidad. Por un lado, estas cadenas de economía circular que decimos, es decir, partimos de una etapa de diseño, la adquisición de insumos para producir algo. En la adquisición de insumos no solamente tenemos, bueno, bienes que provienen de la naturaleza, por ejemplo, hierro que viene de una mina, sino también algo que se llama materia prima secundaria, que es el hierro que es reutilizado, chatarra. Hay una etapa de producción, una etapa de logística, una etapa de ventas, marketing, uso del producto. Y ahí, al final de la vida, ¿qué es lo que se hace con esos productos? Por un lado, se pueden reutilizar, se pueden reparar, se pueden arreglar y se les puede dar una segunda utilización. Y después, al final, del desarmar esas cosas y recuperar materia prima secundaria. Entonces ahí intervienen los flujos del comercio. Por ejemplo, hay algunos lugares, en algunos países se producen residuos, no sé, vamos a poner el ejemplo de los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Hay residuos de chips y cosas de las computadoras. Y hay otros países, hay otros lugares a donde está la posibilidad de desensamblarlos porque necesitan una cantidad de escala importante para poder desensamblar y recuperar las partes que son reutilizables. Entonces, a través de flujos de comercio se podría recuperar el material ese que es residuo en un lugar y que es un recurso en otro lugar. Entonces, por ejemplo, esto brinda oportunidades para el comercio de los servicios, servicios de reparaciones, servicios orientados a la reutilización de cosas. Esto de poder de poder desplazar las cosas que son un residuo en un lugar y que son recursos en otro lugar, también es importante. Y bueno, básicamente, y también hay otro espacio muy importante en aspectos de la utilización de bienes reacondicionados o remanufacturados, ¿no? En América Latina estamos como muy acostumbrados al tema de la compra de cosas usadas, por ejemplo, de bienes usados de segunda mano, que eso es parte del paradigma de la economía circular y también puede ser parte del comercio exterior. Esto de la economía circular en el comercio existe actualmente. Acá hay unas estimaciones que son los colegas de la CEPAL en el 2021, que muestran que las exportaciones de bienes vinculados a la economía, de posiciones arancelarias vinculadas con la economía circular, ha venido creciendo en la región y que básicamente son productos para su valorización. Son eso, cosas que en alguna parte son residuos y para otros pueden ser recursos. Por ejemplo, la chatarra, y hay una serie de cosas que vienen, como decíamos en un principio, que se producen una serie de residuos que se producen en el sector agrícola que se pueden convertir en recursos para otros sectores. Estas actividades dan espacio a la creación de muchas pymes y a la participación de muchas pequeñas empresas en este tipo de comercio. En la sesión anterior nos mostraron un ejemplo súper interesante que se produjo, bueno, una experiencia peruana de una empresa que estaba utilizando cáscaras, creo que eran de mandarina, para producir una serie a través de la bioeconomía, a través de la incorporación de conocimientos para producir una serie de sustancias que se utilizaban para conservar y para mejorar otros alimentos. Por ejemplo, yo tengo otro ejemplo de una empresa argentina que lo que hace es recuperar residuos de los frigoríficos y a partir de ahí lo que hacen es sintetizar proteínas que se exportan a Japón, me parece que era el destino, y producen alimentos para uso animal. Pero así como eso tenemos muchas cadenas que generan residuos y que a través del comercio internacional eh, se convierten en recursos en otro lugar. Por ejemplo, en el caso del azúcar, la producción de bioenergías, entre otros. Bueno, en el caso forestal,
también es un caso que tiene un montón tiene una importante participación de la economía circular. Acá en este gráfico que tengo acá, pueden ver en los cuadraditos que están hacia la derecha y que están con líneas recortadas, muestran de qué manera en la cadena forestal celulósica papelera hay mucho uso de material reciclado, mucha economía circular. Por ejemplo, comprando papel viejo, papel usado, reciclando papel usado para producir envases, embalajes y papel prensa, por ejemplo. Pero lo que yo más quería destacar en esta cadena de producción, que parte de la producción de eucaliptus, pino básicamente, pero pueden ser otros tipos de madera, eh, que produce bueno, pasta, diferentes productos que se derivan de la madera, pero en este caso, bueno, la producción de pasta virgen, a partir de ahí es la producción de papel y el reciclaje. En esta etapa, en esta primera etapa, en la producción del eucalipto, de la madera, eh, también tenemos una instancia súper importante de sostenibilidad, ¿no? Es decir, esta cadena tiene dos, dos sectores que mejoran su sostenibilidad. Por un lado, el uso, la economía circular con el uso y la reutilización de recursos, y por otro lado, con una producción sostenible de la madera. La producción sostenible de la madera se garantiza, por un lado, principalmente a través de certificaciones. Por un lado, por supuesto, hay regulaciones en cada país que dicen, bueno, qué tipo de bosques o qué tipo de plantaciones de madera se pueden explotar y bajo qué condiciones. Pero para el comercio exterior tenemos una certificación que es sumamente importante, se llama la FSC, que es la Forest Stewardship Council, que es un sistema de certificación voluntaria, pero que es un requerimiento por la parte compradora en muchísimos casos. En el caso argentino, por ejemplo, el 50% de las forestaciones están ya certificadas con este sello, que asegura que las materias primas que se utilizan provienen de un bosque que ha tenido un tratamiento sostenible, eh, es decir, que ha sido evaluado el bosque como que es un bosque que se puede utilizar, tanto si es un bosque nativo como si es un bosque implantado, se puede utilizar para su explotación, y que el tipo de explotación que se está realizando es una explotación sostenible. No solamente evalúa el bosque, sino que eso se monitorea y hay un seguimiento también en lo que se llama, que es la cadena de custodia, es decir, que se sabe que garantiza que esta madera que sale de este lugar es la misma madera que se está utilizando en las etapas industriales y que eventualmente se va a exportar. Esos sellos de FSC son prácticamente un requisito para los principales destinos comerciales de Argentina y de una buena parte de la región. Ahora, lo que es interesante es que este sello, el FSC, no solamente garantiza la sostenibilidad ambiental de la madera, sino también también tiene requerimientos respecto de los derechos laborales de las personas que trabajan en la cadena, y también sobre los derechos humanos de las personas, las comunidades que habitan en las zonas madereras. Es decir, es un sello sumamente interesante porque tiene un concepto de sostenibilidad que es ambiental, en el caso de la madera, y también social para los trabajadores y para las comunidades de personas que habitan en los bosques y las zonas próximas. Estas regulaciones a la madera se van a aumentar o aumenta la apuesta sobre las regulaciones para la producción de madera y la deforestación con un nuevo reglamento, comentó Mauricio temprano, que ha sacado el Parlamento Europeo, que minimiza el riesgo de deforestación y de degradación forestal, no solamente para las producciones de la madera, sino también para el aceite de palma, el ganado bovino, la madera, el café, el cacao, el caucho y la soja. Es decir, eh, nuestros exportadores van a tener que demostrar con una serie de mecanismos que todavía no están demasiado desarrollados, pero van a ser bastante similares a la certificación del FSC,
que los productos que estamos exportando, ya sea tanto aceite de palma, de la cadena de la madera, o del ganado bovino, cacao, café, provienen de un área, de un área que no ha sido deforestada y que tampoco el bosque ha sido degradado recientemente para producir estas cosas. Y el límite es el 2021, ¿no? No se puede, a partir del 2021 no se puede deforestar. Bueno, esto implica un desafío importante un desafío importante para nuestros productores porque, bueno, limita la transformación, el cambio en el uso de la tierra y además, bueno, van a hacer falta un montón de bienes públicos para poder demostrar, que ayuden a demostrar a la Unión Europea, pero posiblemente van a haber otros países que se van a plegar también en el futuro a este tipo de regulaciones y requerimientos. Entonces vamos a tener que generar bienes públicos que permitan o que faciliten a nuestros productores demostrar que esas zonas han sido efectivamente libres de deforestación, que la producción proviene de zonas, de áreas libres de deforestación y la cadena de custodia de ese producto está bien y que el producto que estamos exportando efectivamente proviene de esa área. Ahora, Pero esto disculparme, Sofía, disculpame estoy que te justa del interrumpa. tiempo. Nos están Sí, quedando 3 minutitos, así que si querés ir conceptualizando, te agradecemos. perfecto. Entonces, bueno, esto lo que va a mostrar, lo que también crea son muchas oportunidades de trabajo, en tanto no solamente en la producción de bienes sostenibles, sino también en actividades de supervisión y monitoreo, es decir, también en espacios también hay que crear puestos de trabajo en actividades em, que ayuden al diálogo social con las comunidades, es decir, no solamente competencias técnicas, sino también trabajadores con competencias blandas para contribuir al diálogo y también en sectores tecnológicos, ¿no? Que ayuden con los mapas satelitales, con blockchains y con otros requisitos que vamos a necesitar para, para demostrar la cadena de custodia. Bueno, lo de hidrógeno verde yo creo que lo vamos a saltar. En todo caso, después vamos a distribuir el PowerPoint y también vamos a distribuir los documentos de donde surge esto. Lo que puedo decir rápidamente es que es una forma bastante interesante que va a tener, bueno, en esto de diversificar la matriz productiva que tienen algunos países de la región de poder exportar energías renovables fuera del continente, ¿no? A través de utilizando el hidrógeno verde como un vector para transportar la energía. Y que esto también crea una serie de oportunidades laborales. Entonces, bueno, voy a pasar así rápidamente a ver, bueno, cuáles serían, qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que se podría hacer para facilitar o para potenciar estos procesos y para que estas oportunidades, ¿no? de transitar hacia una economía más verde y a un comercio más verde, eh, produzca oportunidades para diversificar nuestras matrices productivas y para tener un comercio más inclusivo. Por un lado, existen numerosas barreras a la exportación de productos y servicios verdes desde la América Latina, vinculadas con los requisitos de calidad, acuerdos comerciales, la logística y la financiación. Entonces ahí tenemos, por un lado, necesitamos generar bienes públicos para mejorar la trazabilidad y la calidad de los productos de los productos que vamos a comerciar, ¿no? Bueno, en el caso de la economía circular, bueno, no voy a profundizar con eso. Por otro lado, si bien los estándares internacionales han servido de base para generar instrumentos locales, bueno, por un lado es eso, ¿no? Que necesitamos la generación de bienes públicos para mejorar la trazabilidad y la calidad de los productos. Por otro lado, hasta ahora, los estándares internacionales las certificaciones de calidad han sido una herramienta sumamente importante para mejorar la sostenibilidad de nuestras exportaciones. Entonces, eso también nos da una oportunidad para que si, en la medida en que las regulaciones estatales públicas adopten algunos de los instrumentos estos generados por la certificación, las certificadoras de calidad, eso nos daría algunas oportunidades para mejorar la sustentabilidad de otras producciones, no solamente de
que están orientadas al comercio, sino también las producciones locales. Otra dificultad es el tema del financiamiento, porque este tipo de transformaciones requieren de mucho financiamiento. Tenemos la cooperación internacional como una oportunidad para conseguir financiamiento y para conseguir asistencia técnica también para potenciar estos procesos y también, bueno, todo el mundo de las finanzas verdes que se ha estado desarrollando en los últimos años vinculadas a esta transformación. Bueno, la incorporación de conocimientos también nos permitiría agregar valor, incorporar nuevos bienes que se puedan exportar y también incorporar mayor valor a través de procesos como, por ejemplo, la bioeconomía. Y bueno, y una última reflexión es que los nuevos paradigmas de sostenibilidad tienen que incluir no solamente las dimensiones ambientales, sino también aquellas vinculadas con lo social, los derechos humanos y los derechos del trabajo. Y bueno, y el empleo verde, es decir, el empleo verde es esto, ¿no? Son producciones sostenibles, ambientalmente sostenibles, que generan empleos de calidad. Y bueno, hasta ahí estamos, hasta ahí llegamos. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muy interesante el abordaje. Me toca la tarea ingrata de administrar el tiempo y muchas veces, bueno, tengo que marcar un poquito que nos quedamos sin tiempo. Uno quisiera seguir. No queremos dejar de que haya algún intercambio con preguntas del público y esa es un poco también la razón de la estructura que hemos adoptado, ¿no? Así que bueno, a continuación, y seguramente para complementar buena parte de lo que has compartido, siempre tenemos en nuestras sesiones recordando un caso práctico, un caso, digamos, de negocios, y entonces en esa línea yo quiero presentar a continuación al director ejecutivo de Smiley to Go, que es Andrés Sanabria, que ya allí abrió su cámara, que nos está dirigiendo unas palabras y nos va a mostrar un poco el caso desde Caracas, Venezuela. Adelante, Andrés, un gusto tenerte aquí esta tarde. Qué honor, de verdad, qué honor estar con ustedes más bien. Y sí, sin duda, la señora Ana Sofía nos dejó una pregunta que gracias a que me compartió información previamente, pues vamos a responder en parte con este caso práctico. Mi nombre es Andrés Sanabria y desde acá, de Caracas, Venezuela, de verdad, muy orgullosamente les presento pues no más allá de mi empresa, de Smiley to Go, lo que vamos a estar tratando hoy, que es el trampolín verde. Un concepto que vamos a ir desarrollando juntos en esta presentación. Me puse a buscar y no existe como tal en el tema de la economía verde un término como este, así que creo que puede ser un takeaway bastante interesante para llevarnos todos en este día de hoy, ¿no? Bueno, esto es algo más parecido a lo que vamos a hablar. Y pasamos, antes de tratar qué es el trampolín verde, vamos primero con el tema del comercio verde, que creo que es sumamente importante sacar o rescatar ciertas pizcas de lo que hemos visto no solo hoy, sino en los otros dos días de curso, ¿no? Lo primero es que hay un dato bastante interesante, que es que 60% de los altos ejecutivos del mundo responden que en los próximos 3 años van a invertir principalmente en medio ambiente, sociedad y gobernanza, todo lo que tiene que ver con negocios de esa área, ¿no? Y justamente tomando esto como principal pilar para guiarnos, desplegamos la lista de la derecha que pueden encontrar, que es lo que describe, digamos, cómo a nivel de negocios, los negocios se adaptan a la parte de la economía verde, de modo que puedan pues, aprovecharse de esta ventana de oportunidad a nivel de financiamiento en específico. Tenemos la parte de competencia, conectar y cambiar. Esta va a ser la columna vertebral de la presentación de hoy, lo vamos a ir explorando a mayor profundidad a medida que vayamos avanzando, pero en principio se trata sobre cómo primero las marcas compiten a través de factores diferenciadores en los que entran en juego los componentes de comercio verde, luego cómo conectan tanto con sus empleados y cómo también generan mayor fidelidad con sus clientes,
Y la última parte es la parte del cambio, que obviamente ahí esto es como la parte más intuitiva, porque esto ya tiene que ver con la transición verde como tal. Entonces, vamos a avanzar primero o poniendo esta pregunta, que es una pregunta compleja, es una pregunta que realmente da para hacer, no sé, una tesis. Eh, Genuinamente no pretendo responderla hoy, pero sin duda dilucidar ciertos detalles que nos pueden ayudar a mejorar el entendimiento. Y es que considerando que el 70% de las pymes en Latinoamérica y el Caribe son informales, ¿qué canal existe para que estas empresas aprovechen esa ventana de oportunidad a nivel de financiamiento, a nivel de mejoras en lo que es la competitividad ambiental, que también lo trataban antes, tomando en cuenta su estatus de informalidad? Ante esto, y para no hacer la presentación extremadamente pues compleja ni nada, decidí extra simplificar lo que es, digamos, el viaje inicial de una empresa, también desde un punto de vista empírico, ¿no? Porque justamente a Smiley to Go le ha pasado o ha pasado por este proceso. Primero, pues está la etapa de la informalidad. Esta etapa comprende la propia etapa de la iteración de los productos o servicios que se ofrecen, el mero inicio, ¿no? de una empresa, que luego se constituye formalmente. Y a partir de ahí, pues tenemos una etapa de mejoramiento y una etapa ya de apertura al comercio internacional. ¿Qué sucede? Aquí es donde el concepto de trampolín verde realmente nace y florece. Como pueden ver, el trampolín está entre la etapa de mejoramiento y comercio. De nuevo, esto es una hiper simplificación más que todo didáctico. ¿Por qué? Porque la etapa de mejoramiento realmente comprende muchas cosas. Comprende mejoramiento en capacidad instalada, en capacidades productivas, en recepción de encargos o de servicios, bueno, de propuestas para servicios. Eh, Encapsula muchísimas cosas. También tiene que cubrir el área legal, el área tributaria, el área de administración financiera, el área del impacto ambiental y social, como lo vamos a estudiar más a fondo. Entonces, el trampolín lo que refiere, o la metáfora del trampolín lo que intenta explicar es, después de este proceso de mejoramiento, en el que no todas las empresas de ese 70% que vimos antes están interesadas o están necesariamente acondicionadas, es allí donde las empresas restantes deciden saltar este trampolín, deciden tomar este trampolín para llegar o atravesar hacia el comercio, lo que es el comercio o verde, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las exportaciones sustentables, etcétera. Y este trampolín lo vemos caracterizado o lo podemos, o podemos tomar el término de las empresas B como un símbolo para este trampolín. Es decir, esas pymes acondicionadas, interesadas o sencillamente armadas en función de convertirse en una empresa B o en una empresa de triple impacto, o lo que en Colombia, por ejemplo, es el estatus de empresa de sociedad de beneficio e interés colectivo, si mal no estoy, pues tienen, por supuesto, un sistema de responsabilidad social empresarial vigoroso que no es una extensión de la empresa, forma parte del modelo de negocio. Y esto es lo que permite que entonces despeguen al comercio. Aquí abajo encontramos un apartado, una gráfica, donde pueden ver una comparación entre las empresas B y las empresas tradicionales en un estudio exploratorio que las compara en América Latina. Y en el sector, por ejemplo, de la salud, a los trabajadores parciales, las empresas B son, o sea, hay una brecha grande, una brecha aún más grande en el compromiso que tiene que ver con el reciclaje y en la protección y restauración ambiental. Y también una brecha menos significativa, pero igualmente existente en cuanto a la inclusión de las minorías étnicas en el manejo de estas empresas. Entonces, hay un componente bastante importante que entrega valor a la economía. Y por el otro lado, literalmente a la derecha, la cifra de más de 884 empresas B en Latinoamérica, con un aumento de demanda creciente desde 2019. Es decir, un aumento de demanda que no se dejó parar por la pandemia, que más bien la pandemia fue un catalizador para que estas empresas siguiesen progresando o las demandas para estas certificaciones siguiesen progresando y que por ende, no solo para concluir, hay una demanda creciente de estas certificaciones, sino que además otorgan un valor bastante importante a la economía y a la sociedad. Entonces, lo que realmente podemos ver es prácticamente una esfera sin ningún tipo de bache, ¿no? Un negocio totalmente redondo, en lo que todos idealmente salen ganando.
Es así que llegamos a lo que es, aquí volví a usar la metáfora del trampolín, haciendo alusión a los componentes que señala el International Trade Center en cuanto a los pilares que son más importantes, o en este caso, digamos, eh, las esferas, las bolas que son más importantes para una empresa B. Una empresa B tiene acceso a financiamiento verde, por ejemplo. No todas, ojo. Hay unas que tienen focos muy específicos. La mayoría tienen un compromiso bastante cercano con el ambiente porque pues el sistema B así lo requiere. Acceso a financiamiento verde, acceso a otros mercados, menos costos al cortar materias primas y ciertos insumos y que se traduce en una mayor productividad, cooperación con regulaciones de cambio climático y mayor resiliencia a nivel económico que pues como lo comprobamos en la pandemia y lo estamos comprobando ahora mismo con el tema de la inflación y las recesiones en consumo, pues es muy importante para cualquier empresa, sobre todo entre menor sea el tamaño de esta. Y es basándonos en estos componentes que constituyen una empresa B, la empresa B como el puente que conecta a una pyme con estas ventanas de oportunidad del comercio verde, que les presento Smiley2Go. Smiley2Go, como les comentaba al inicio, es la empresa que llevamos aquí en Venezuela y es una empresa enfocada, una empresa de triple impacto en vías a ser una empresa B que se centra en utilizar la impresión 3D como un material o como una técnica de producción que reemplaza la típica madera o el concreto, que son más contaminantes para el ambiente. Y no solamente eso, sino que permite mayores estándares o más flexibles estándares, mejor dicho, de fabricación a nivel de personalización, etcétera. Y más allá de eso, no solamente es el compromiso ambiental con mejorar el proceso productivo, sino el compromiso ambiental a posteriori. Es decir, lo que de pronto va a trascender más, que tiene que ver con que cada encargo permite financiar un árbol aquí en Caracas, en zonas rurales y en zonas urbanas. Todo esto tiene una historia y se las voy a contar muy brevemente, y es que al contrario de lo que pasa en muchos negocios, que primero pues surge el modelo de negocio lucrativo o productivo y posteriormente surge el brazo social, en este caso fue al revés. Nosotros primero teníamos bueno, tenemos, todavía existe, una ONG llamada Smiley Plant, que de hecho también comparte operaciones en Argentina. Eh, Comenzó en 2019 como una forma de restaurar el ambiente, reforestando diferentes zonas que lamentablemente estaban quemadas aquí en Caracas y a su vez restaurando la parte eh, urbana del ambiente y que lo que buscaba básicamente era mejorar o restaurar la población de agentes polinizadores. Era una forma indirecta de apoyar a eso. A raíz de la pandemia, esas actividades pues obviamente quedaron estancadas y las vías de financiamiento de la ONG también quedaron estancadas. Entonces nos vimos entre la espada y la pared de tener que buscar otra vía de financiamiento y allí surge la impresión de macetas o de maceteros en impresión 3D como una forma de levantamiento de fondos. Poco a poco, digamos, el crecimiento de esta iniciativa salió de nuestras expectativas al punto que llegó a ser la red de impresión 3D y triple impacto más grande del país, con clientes dentro y fuera del mundo. Veo que me quedan 4 minutos, así que voy a ir con lo más superficial que pueda. Esto es un resumen bastante ejecutivo, si así se quiere, de ciertos logros que hemos tenido, diferentes reconocimientos que hemos obtenido, y se los muestro porque más allá, pues obviamente de una forma bastante humilde y apasionada, pues obviamente significa bastante para nosotros, también es una muestra o una forma de comunicarles que aquí en Venezuela, como reflejo de la región también, este tipo de proyectos disruptivos, que también son rentables y que son provechosos de forma tangible y visible, son proyectos con una proyección inmensa y no es más que un aval de la data que les mostraba antes. Entonces, esto a modo de comunicarles que proyectos como estos, en nuestro caso en lo particular, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, integrados con diferentes alianzas institucionales que mantenemos y que nos ayudan a seguir creciendo, es lo que permite que un proyecto como este de triple impacto, futura empresa B, realmente se integre
y aporte valor al sistema productivo, al aparato productivo de un país, sobre todo en nuestro caso en lo particular, que estamos en un país que requiere de una reactivación económica importante, que se ha estado poco a poco viviendo, pero que obviamente requiere de muchísimo esfuerzo y financiamiento para que suceda. Es así que voy a tomar prestado dos recursos de las Naciones Unidas, también para complementar un poco lo que les he estado comentando, y es que nosotros en Smiley2Go creemos que es esencial que una pequeña o mediana empresa que se está planteando pues acceder a estas ventanas de oportunidades de financiamiento y de crecimiento tienen que aspirar a contribuir con el comercio exterior. Y por eso tomamos prestados dos herramientas de las Naciones Unidas, la Declaración de Río y el Acuerdo de Marrakech. Estos dos se enfocan no solo en que el comercio exterior debe fomentar el desarrollo sostenible a nivel económico, sino que también debe haber una protección y un aval por el cuidado del medio ambiente. Y si se puede no solo cuidar, mantener el status quo, sino restaurar, pues obviamente eso es lo que busca la Organización Mundial del Comercio. Y alineados con esto es que vamos concluyendo con el tema de las exportaciones verdes. ¿Qué sucede? Esto lo dejé al final y le di un poco de dilación al tema, porque en la impresión 3D nos ofrece la ventaja de que podemos tender alianzas con laboratorios de impresión 3D que estén en la ciudad destino, y en lugar de fabricar en Caracas y exportar a Miami, por ejemplo, o exportar a Buenos Aires, o exportar a Santiago de Chile, tendemos alianzas interinstitucionales que nos permiten ahorrar tiempo, bueno, sobre todo al cliente, no tanto a nosotros, tiempo, costos de envío, emisiones de dióxido de carbono, temas logísticos, costos de empaque, posible contaminación dado ese empaque, dependiendo de la disposición que le dé el receptor. Y es así que la impresión 3D nos permite, como a otras sectores, pues agilizar esta parte, ¿no? Ahora, si toca exportar, pues obviamente, en el caso, por ejemplo, de las artesanías o en el caso de que no haya un laboratorio 3D, pues se exporta y así se ha hecho en diferentes ocasiones en que hemos atendido clientes de forma internacional, replicando así pues el impacto o tendiendo puentes sobre el financiamiento que aportan los clientes con el impacto que se logra aquí en Caracas. Y ya para cerrar, hacer un paneo de lo que son las oportunidades y los retos. He dicho para cerrar como 10 veces, creo. Las oportunidades y los retos que, bueno, afrontan las pequeñas y medianas empresas en este tema. La primero es la apertura a nuevos mercados. Esto es lo más intuitivo. Ya hay un reforzamiento reputacional. Se ha comprobado que también hay un reforzamiento de la fidelidad con clientes y empleados. Pero luego vamos bajando en la escala de complejidad y encontramos que hay pues un tema de compensación de costos que atender, ¿no? Por ejemplo, desde aquí de Venezuela, los envíos internacionales son un tanto costosos y eso requiere que uno tenga que sopesar ciertos cortes en materias primas o en temas de mejorar la productividad y el tema del procesamiento o de producción para cortar costos allí y así compensar los costos de envío, ¿no? Eso lo vemos con una oportunidad porque puede ser una oportunidad para mejorar el sistema o la rigidez económica, financiera, perdón, de un negocio. En cuanto a la reducción de contaminación vía exportaciones, lo que les comentaba antes, eh, por ejemplo, no necesariamente está restringido a la impresión 3D el tema de que no necesariamente o físicamente enviar los productos. Por ejemplo, IKEA, al aplicar su reconocida forma de empacar los productos donde no están ensamblados por piezas, sino que están completamente desarmados, la parte logística e incluso de la parte contaminante de hacer exportaciones y envíos, pues se reduce muchísimo, obviando completamente el hecho de que IKEA es una compañía gigantesca. En cuanto a la accesibilidad a financiamiento, programas de apoyo, transición verde. Aquí en Venezuela, por eso puse ese signo de exclamación rojo, aquí en Venezuela todavía no existen pues aparatos robustos de financiamiento para la transición verde, pero es un camino al que la región está encaminado, pues valga la redundancia. Y en cuanto a los retos, es un poco la contraparte de lo que acabo de citar en cuanto a las oportunidades. El beneficio ambiental neto se reduce con el tema de las exportaciones, la estructura de costos puede tambalear, y pues obviamente hay un tema de adaptación de la infraestructura operativa extremadamente importante. Esto Bueno, realmente lo que queda es saltar y súper agradecido por su atención. gracias Andrés, muchas gracias y gracias por mostrarnos el interesante caso
Y bueno, les deseamos lo mejor, ¿no? Porque lo mejor que puede pasar es que estos emprendimientos crezcan, escalen y se transformen en fuentes de empleo genuino y bueno, y produzcan riqueza, ¿no? Que es en Claro. base al comercio. Así que bueno, tenemos algunas preguntas del público. Les queremos sí decir claramente que por la abundancia de ellas vamos a tener que escoger algunas solamente para Sofía y para Andrés. Y para no pasarnos tantos en el tiempo tampoco, porque bueno, era un compromiso tener más o menos una brevedad de tiempo en lo que nos queda, así que no queremos abusar de ello. Pero bueno, a ver, para empezar, hay una persona en la audiencia que nos cuenta que en Bolivia se tiene un decreto específico que incentiva la producción, el ensamble y la importación de vehículos y maquinarias eléctricas e híbridas a través de incentivos tributarios y financieros y así ser más amigables con el medio ambiente. Para Sofía, la pregunta sería, ¿qué tipo de incentivos sugiere para incentivar justamente la producción de productos orgánicos o ecológicos? Adelante, Sofía. ¿Qué tal? Gracias por la pregunta. Yo no conozco políticas que incentiven a la producción de orgánicos. Lo que sí conozco es que hay campañas que cambian las preferencias de los consumidores y son los consumidores quienes están demandando los productos orgánicos. Yo particularmente tengo un tema con los productos orgánicos que es el siguiente. Si nosotros como continente tenemos que garantizar la seguridad alimentaria, tenemos que saber que la producción orgánica no siempre es muy efectiva. Por ahí, tanto como orgánico no, pero se puede llegar a producciones sustentables que alcancen, que también permitan cumplir con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Andrés, dos fortalezas y dos debilidades de las empresas B. Bueno, creo que dos fortalezas, primero pueden ser lo que comentaba antes sobre el valor que aportan al aparato económico. Sin duda, hay estudios, de hecho, no me voy a poner aquí a citarlos porque estaríamos todo el día, pero Mm, hay estudios que avalan que las empresas B con, digamos, esta brecha que hay por encima de las empresas tradicionales en cuanto a prestaciones de salud y el aporte que hacen a nivel ambiental, pues aportan un gran valor a la economía, ¿no? Otra fortaleza puede ser justamente como usted comentaba al final de mi presentación, que entre más crezcan estas empresas y a su vez hay una empatía con el cliente para que éstas crezcan, pues se multiplica el impacto que tienen, el valor que entregan a la economía. Entonces creo que hay una diferencia con ciertas empresas tradicionales en cuanto a esa empatía que hay para apoyar a que sigan creciendo esas empresas. En cuanto a debilidades, una debilidad que sí encuentro que de hecho nos pasó es que hay veces que a uno se le va la mano queriendo ayudar. Entonces, digamos que hay que saber balancear bastante bien el tema del manejo financiero, de modo que, bueno, sin duda, uno tiene ánimos de apoyo, ¿no? Pero tampoco, también es una empresa con ánimos de lucro, no tenemos ánimos de pérdida. Entonces, obviamente hay que tener un balance bastante prudente allí. Y bueno, para cerrar la otra debilidad, se me ocurre que puede ser la parte del riguroso sistema que tiene el sistema B para aceptar aplicantes. Obviamente es mm. necesario que sea riguroso, pero llega un punto que, por ejemplo, a nosotros en el proceso de aplicación, que todavía estamos en el proceso de aplicación, ha sido pues bastante burocrático y eventualmente eso puede desalentar a que ciertas iniciativas que tienen el respaldo, tienen la atracción, tienen la experiencia, pues de repente se pierdan en el camino y no lleguen a ver la luz. Bien, interesante. La verdad que desde cierto punto de vista lo que vos planteás como una debilidad yo lo veo casi como una fortaleza en el sentido de que la barrera de entrada tiene un costo, pero todas aquellas que superan esa barrera, bueno, tienen una ventaja competitiva y diferencial, ¿no? Sí, Así que, y la verdad que habla bien también del sistema, ¿no? Que sea robusto y que sea sí, sí, exigente, ¿no? Porque si no sin es duda. como que el greenwashing tendría Claro, mucha preeminencia. Y en cuanto que ya lo tiene. a la beneficencia, bueno, yo siempre digo que la primer sostenibilidad que una compañía comercial tiene que asegurar es la económica y financiera.
para que Sí, todas las demás sostenibilidades tengan razón de ser, si no, no termina siendo viable el esquema, ¿no? así es. Bueno, vuelvo a vos, Sofía, y aquí en una pregunta que se está haciendo, eh, alguien dice disminuir la heterogeneidad en la producción de bienes y servicios en Latinoamérica. ¿Cree usted que la tendencia a la creación de clústeres de servicios y manufactura sería una alternativa a disminuir la complejidad de la producción? Sí, sí, claramente. El tema de los parques industriales, me imagino que se está refiriendo a eso. Sí, sí, incluso hay muchos parques, hay en la región parques industriales que son sostenibles, en el sentido de que promueven la producción circular. Por ejemplo, conozco uno que está en la zona maderera, estamos con el tema forestal en Argentina, a donde hay producción de muebles, de paneles, de cosas con madera y con los residuos se produce energía. Hay una planta que produce energía térmica con los residuos de la industria maderera y eso funciona todo en un parque industrial. Entonces no hay que estar transportando los residuos desde un lugar lejano al lugar donde se genera la energía. Sí, sí, por supuesto que me parece que contribuye, que es una herramienta, los parques me parece son una herramienta que contribuyen a mejorar el desarrollo. Buenísimo, bueno, les agradezco lo puntual de las respuestas. Ahora vamos a recibir unas palabras seguramente de un especialista aquí del Bidintal. Pero antes, dos preguntas más. Una, Andrés, que bueno, va en línea de lo que ya le preguntamos un poco a Sofía, y es recurrente la pregunta, en el caso de las empresas B o de las empresas que tienen ese ADN, por así decir, si conoces que hay fuentes de financiamiento en función de la tipología que tienen, ¿no? Sí, realmente sí. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay ahorita están abiertas unas aplicaciones para no necesariamente empresas B, pero sí para líderes de este tipo de empresas que pues dan prioridad y tienen una tipificación para, dejando muy claro a quienes prefieren financiar, de modo que se pueda también visibilizar mucho más el talento que existe en ciertas áreas que normalmente, ciertas áreas sociales que normalmente son vistas muy por encima, ¿no? Digamos, equilibrar un poco esa balanza. En el caso de Smiley to Go, es coliderada con mi socia, pues, y somos hombre-mujer. Lo que nosotros normalmente hacemos es, también complementando un poco tu pregunta, es, digamos, comunicar o ser bastante uniformes en la forma en que comunicamos los logros que se alcanzan a través de las redes que cada quien maneja. Ella especializada mucho más con mano de obra femenina y yo, pues, heterogéneo, pero realmente ambos intentando visibilizar siempre el talento, que es lo que intentan hacer siempre las compañías y los fondos que están aquí presentes en Venezuela, que buscan justamente equilibrar esa balanza. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Yo complemento brevemente, aquí en Argentina también, ahora en distintas ventanillas de financiamiento, digo ahora porque no hace tanto tiempo que se ha Ujú. incorporado, bueno, el concepto de la sostenibilidad, también de las cadenas de valor, y empiezan a aparecer esas figuras de grandes empresas que pueden apalancar a su cadena de valor y hay financiamiento, obviamente siempre que impacte en pymes, ¿no? Se busca Sí, justamente ayudar al tejido de las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, cierro con una pregunta que, bueno, la voy a hacer yo para Sofía, me reservo Ujú. eh, ese, ese derecho, pero me interesaba conocer tu opinión. En toda esta discusión del comercio, ¿no es cierto? Siempre aparece, cuando aparecen las cuestiones ambientales y sociales, que muchas veces, bueno, hay un reconocimiento global del problema, pero no necesariamente de la causa del problema, ¿no? Los países centrales en general quieren, digamos, un tratamiento igualitario en el pago de los costos sociales y ambientales. Pero muchos países no centrales dicen, no, bueno, tendría que ser diferenciado en función de que las causas eh, están bastante radicadas en los países centrales, o por lo menos esa es la posición. Eh, ¿Cómo ves eso? ¿Ves posible que los países centrales se avengan a esa mirada o más bien que eso sea complejo de lograr?
No, yo creo que se están aveniendo, de hecho, están contribuyendo, ¿no? A mejorar la sostenibilidad. Es decir, están contribuyendo de alguna manera a que la transición hacia una cosa más verde en el resto del planeta no recaiga solo sobre los países que están produciendo, sino hay cooperación internacional, hay muchas fuentes de financiamiento que vienen de los países centrales, pero lo que decís es sumamente cierto, ¿no? La crisis en la que estamos ahora es una crisis que no se ha producido ahora, sino que tiene, desde que se empezó la revolución industrial, ha venido aumentando el calentamiento global y la crisis ha sido básicamente ocasionada por estos países que se han industrializado quemando carbón y quemando combustibles fósiles. Entonces es como, bueno, medio raro, ya que estamos acá, ellos están desarrollados, nosotros no, pateamos la escalera y bueno, ya está. Quedan como condenados a hacer la reserva de los bosques y nosotros consumimos. Es como una situación medio complicada. Pero yo creo que de a poco hay como una contribución mayor de los países centrales, pero va a haber que negociar mucho, va a haber que hacer mucha política para que haya, no sé, algún pago de los beneficios ecosistémicos que producen nuestros bosques, nos van a limitar en el cambio del uso de la tierra, por ejemplo, no podemos deforestar más. Pero bueno, alguien va a tener que pagar los beneficios ecosistémicos que implica mantener esos bosques. Tal cual, un gran desafío, un gran desafío. Un, Bueno, un gran desafío. sí, sí, queremos agradecerles a Sofía, a Andrés, muy interesante ambas exposiciones. Agradecerles al público también por los minutos que estamos un poco pasados. Y antes de despedirnos, me gustaría darle paso a Francisco Estrazuelas, que él es especialista senior del sector de integración y comercio del BID. Así que, Francisco, entonces adelante con tus palabras. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, el tema del comercio sostenible es algo que desde el sector de integración y comercio lo vemos de forma permanente a través de nuestras operaciones de préstamo, nuestro trabajo de cooperación técnica con los diferentes gobiernos de la región y por supuesto que también desde el trabajo que realizamos con conectamericas.com. Vemos que los temas de sostenibilidad son fundamentales, por un lado, en cuanto a los requerimientos legales con los que tienen que cumplir los exportadores para acceder a ciertos mercados, y más aún aquellos mercados premium o mercados más exigentes que suelen pagar precios más elevados. Por ejemplo, recientemente la Unión Europea pasó una reglamentación de que todos los alimentos que se exporten a esa región deben contar con una certificación o con una debida diligencia que demuestre que provienen de terrenos que no han sido deforestados. Y esto es algo que de aquí a pocos meses todos los exportadores de alimentos hacia Europa van a tener que poder confirmar o corroborar que efectivamente cumplen con ese requerimiento. Después vemos también que el tema de sostenibilidad es algo que a las empresas también les interesa por un tema de la reputación de la empresa. Es algo que ayuda a quedar mejor en los ojos de potenciales clientes y aumentar la potencial demanda que puedan tener. Vemos también que los consumidores prefieren este tipo de productos sostenibles, que hay cada vez más certificaciones o insignias que pueden tener los productos de diferentes tipos para demostrar que son producidos de una forma sostenible. Así que les voy a contar algunos ejemplos de iniciativas que tenemos del sector de integración y comercio sobre estos temas. Por un lado, como ustedes saben, nosotros realizamos préstamos a gobiernos de América Latina y el Caribe para que realicen inversiones que faciliten el comercio exterior y la inversión extranjera directa. Dentro de estos préstamos es muy común que nosotros incorporemos actividades a través de las cuales se cofinancia mediante aportes no reembolsables o grants la compra de certificaciones por parte de exportadores. Es decir, y muchas de estas certificaciones que nosotros cofinanciamos son certificaciones verdes, porque es muy claro que tener esa certificación ayuda a acceder a diferentes mercados. Por otro lado, estamos desarrollando ahora lo que llamamos el Amazon Bioeconomy Marketplace, que es un marketplace dedicado a productos de la Amazonía. Y ahí lo que estamos haciendo es ayudar a empresarios, a bionegocios de la Amazonía a obtener certificaciones de sostenibilidad para poder acceder a mercados en el exterior. Y una de las cosas interesantes de este proyecto es que la idea es que esto desemboque o desencadene en un marketplace digital para la venta de estos productos donde el comprador pueda ver qué zona del Amazonas está ayudando a
manejar de forma sostenible al comprar ese producto y también qué comunidades originarias o comunidades locales se están beneficiando al uno comprar ese producto sostenible. Después, dentro de Conecta Américas tenemos por un lado un curso online gratuito disponible a todos ustedes y a todos los empresarios de la región sobre cómo hacer que mi empresa sea carbono neutral. Los invitamos a que por favor consuman ese contenido porque realmente la carbono neutralidad es algo que se está exigiendo cada vez más por parte de compradores y por diferentes cadenas de suministro. Después tenemos también varios webinars y artículos. Por ejemplo, hace unos meses realizamos con la gente de B Corp un curso o un webinar sobre sostenibilidad. Y también estamos trabajando en el marco de los perfiles de empresa de Conecta Américas, otorgar badges o insignias de confiabilidad. Y una de ellas es una insignia de confiabilidad sobre la sostenibilidad de la empresa. Esto es algo que lo estamos trabajando en conjunto con el ITC, con el International Trade Center. Y bueno, y estamos vinculando este badge al Standards Map y al Sustainability Map del ITC. Así que bueno, estos temas que ustedes han visto en estos días son sumamente importantes para el comercio exterior. Desde el sector de integración y comercio somos muy conscientes de esto y estamos trabajando muy duro para acercarles herramientas que los ayuden a cumplir con estos requerimientos y de esta forma aumentar su competitividad en los mercados en el exterior al demostrar que son empresas y productores sostenibles. Así que bueno, los felicito por la iniciativa de haber tomado este curso en este tema tan importante y les deseamos mucha suerte en sus futuros emprendimientos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Un gran gusto este cierre que has dado a todo el ciclo que hemos compartido. Y bueno, esperamos que con este trayecto hagamos hecho una modesta contribución a la discusión de estos tremendos temas. Seguramente no los hemos agotado, antes nos agotaremos nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, justamente poner en agenda estos temas, darle visibilidad, yo creo que ayuda mucho porque es la manera muchas veces de hacer el kickoff o el puntapié inicial para un intercambio y una discusión y que, bueno, eh, tenemos grandes desafíos en nuestro horizonte. Yo quiero agradecer muy especial y particularmente a todo el equipo del Bidintal, con el cual he trabajado de manera muy cómoda y muy amena y muy eficiente aparte, y a la Asociación Mutual Israelita Argentina, que es la organización para la cual trabajo, por la confianza que ha tenido en que pueda oficiar en esta serie como presentador. Y bueno, les damos un gran abrazo a todos y cada uno de los que están en la audiencia, dando un pequeño mensaje, pero importante: cuídense mucho, cuiden sus familias, cuiden sus trabajos, y pásenla bien todo lo que puedan, porque la vida es relativamente corta y muy valiosa. Que sigan bien, un abrazo y nos veremos en futuras oportunidades. Muy buenas noches.